Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola. Chris Traeger. Él es Ben. Hola, caballeros. Ron Swanson. Ron Swanson. Esa fue la primera vez que Leslie Knope y Ron Swanson conocieron a Chris Traeger y Ben Wyatt. Dentro del mundo de Parks and Recreation, estos últimos eran un equipo de auditores gubernamentales enviados para recortar sin piedad el presupuesto gubernamental de Pawnee, Indiana. ¿Qué exactamente van a recortar? ¿Y cuánto van a recortar? ¿Y puedo verlos hacerlo mientras como chicharrones de cerdo? Pero desde una perspectiva narrativa, la pareja realmente estaba ahí, para sacudir la dinámica de una serie que parecía estar condenada después de una primera temporada mal recibida. Por suerte, Chris y Ben literalmente entrarían y salvarían Parks and Rec de una cancelación temprana. En 2007, The Office estaba en la cima de su popularidad, recibiendo elogios de la crítica y siendo nominada a premios que probablemente debió haber ganado. Buscando aprovechar este éxito, el codirector de la división de entretenimiento de NBC, Ben Silverman, le pidió al creador de la serie, Greg Daniels, que hiciera su magia una segunda vez y creara una serie derivada. Daniels era escéptico, pero la cadena insistió, así que reclutó la ayuda del guionista de The Office, Michael Schur, para crear una nueva serie. Después de considerar una amplia gama de posibilidades, ambos finalmente decidieron abandonar la idea de un spin-off directo y, en su lugar, crear una contraparte que se enfocara en la tediosa burocracia del gobierno local. Al principio, consideraron una historia sobre un funcionario regional humillado que intentaba reconstruir su carrera, pero cuando Amy Poehler se unió para interpretar a Leslie Knope, decidieron hacer que el personaje principal fuera una funcionaria pública demasiado entusiasta en el departamento de parques y recreación de un pequeño pueblo. El programa entró en producción a toda prisa para poder debutar en la segunda mitad de la temporada de primavera de televisión y comenzó con una temporada abreviada de solo 6 episodios, lo que podría ser una de las razones por las que, a pesar del elenco impresionante, Parks and Recreation debutó con una recepción fría en NBC en abril de 2009. Tanto los críticos como el público parecían pensar abrumadoramente que Parks and Rec se parecía demasiado a The Office, y dado que la nueva serie tomaba descaradamente el formato de falso documental de su predecesora, es fácil entender por qué. Tampoco ayudaba que muchos también sintieran que la estricta e ingenua Leslie Knope era demasiado parecida al estricto e ingenuo Michael Scott, interpretado por Steve Carell, y que el tono general de la serie era demasiado cruel. Oye, señora del parque. Apestas. ¿Escuchaste eso? Llámame señora del parque. Sin mencionar que Rashida Jones fue elegida para interpretar a un personaje principal en ambos programas. Y Perkins. Andy Dwyer de Chris Pratt y Tom Haverford de Aziz Ansari recibieron comentarios positivos, y a los críticos les gustó la premisa general de la serie, pero aunque el estreno tuvo buenos números de audiencia, a partir de ahí, cada episodio tuvo menos audiencia que el anterior. Para cuando terminó la primera temporada, había una posibilidad real de que la serie fuera cancelada, así que cuando la cadena dio luz verde para otra temporada, todos sabían que el programa necesitaría algo que cambiara sustancialmente la dinámica, o en este caso, dos cosas. Ben Wyatt, interpretado por Adam Scott de Party Down, y su jefe Chris Traeger, interpretado por Rob Lowe de The West Wing, hicieron su debut en la segunda temporada, episodio 23, El Plan Maestro, y como si quisieran dejar clara su misión, de inmediato desconciertan a Ron y Leslie con su comportamiento extraño. Los dos son un par de auditores itinerantes con una especie de dinámica de policía bueno y policía malo entre ellos. ¿Ben? ¿Hubo un gran concierto? Ahora ya no lo hay. ¿No hay nada que podamos hacer al respecto? No, no lo hay. Es una lástima. Chris es extrovertido, encantador y siempre positivo, mientras que Ben es un pragmático serio cuyo trabajo es, en su mayoría, dar malas noticias. No eres tan amable como el otro tipo. No me importa. Presentados en el centro de una historia que amenazaba la existencia del departamento de parques, Ben y Chris al principio parecían antagonistas temporales, que regresarían de donde vinieron cuando su utilidad para la trama terminara. Pero aunque originalmente Chris estaba destinado a aparecer solo en 8 episodios, Ben siempre estuvo destinado a quedarse y convertirse en un miembro fijo del elenco. Voy de hecho. Él fue una parte importante de la solución a un problema muy específico. Al reflexionar sobre lo que salió mal en la primera temporada, los productores decidieron que la personalidad de Leslie necesitaba un cambio, inspirado por una broma que Poehler improvisó en el set durante la primera temporada. De alguna manera siento que ya soy parte del club de los chicos. Quiero decir, mira a esas perras limpiando lo que ensucio. Schur y los escritores se dieron cuenta de que Leslie tenía que ser más divertida, relajada y menos tensa. Schur luego reflexionaría que Amy Poehler cambió el rumbo del programa con esa sola línea, y como resultado, el personaje finalmente fue reconcebido como alguien más inteligente, más segura de sí misma y más optimista. Pero lograr completamente este nuevo enfoque de Leslie requeriría más que solo escribirla con una nueva actitud. Significaría resolver el problema de su vida amorosa. La primera temporada estableció que Leslie sentía algo por Mark Brendanawicz, pero no era correspondida. Mark Brendanawicz. Pero hacer que ella suspirara por él, a pesar de su desinterés, la hacía parecer débil, y eso realmente no encajaría con la nueva versión de su personaje. También estaba el problema de que, como personaje, Mark era, por decirlo suavemente, aburrido y nada gracioso, y hacía que la vida amorosa de Leslie fuera aburrida y nada graciosa. Y para ser claros, eso no es culpa de Schneider.
Los escritores simplemente nunca le dieron nada realmente interesante que hacer. En la segunda temporada, Mark empezó a interesarse por Joneses y Perkins, y Leslie pasó por una serie de intereses amorosos que no duraron. Luego, al final de la temporada, apareció Ben. Ben era un exalcalde de un pequeño pueblo que intentaba reconstruir su vida en un trabajo burocrático común y corriente, después de la humillante derrota pública que sufrió. Si eso suena familiar, es porque Ben era, en muchos aspectos, el posible personaje principal que Daniels y Schur habían descartado cuando Poehler se convirtió en la estrella. Su realismo duro lo pone en desacuerdo con Leslie cuando se conocen por primera vez, pero a medida que Ben revela su personalidad nerd y su lado más suave y compasivo, los dos se vuelven amigos y, eventualmente, una pareja casada idílica con trillizos. A diferencia de los intereses amorosos anteriores de Leslie, Ben tiene esos pequeños detalles, como apreciarla como persona y apoyar su carrera y pasiones. Eso lo convierte en una buena pareja para la versión más segura de sí misma del personaje, permitiéndole avivar la llama de su personalidad de una manera que nunca parece cruel ni condescendiente. Mientras tanto, Chris también estaba ahí para abordar un problema específico, es decir, Ann Perkins. ser competente no es particularmente gracioso, y Ann era una persona inteligente, sensata y comparativamente estable, así que a los guionistas les resultaba difícil sacar risas de ella. Esto significaba que Jones normalmente quedaba relegada a interpretar el papel de contrapunto serio para sus compañeros de reparto. Como Schur recordó después, los guionistas finalmente decidieron que la manera de sacar de balance a una mujer como Ann y hacerla graciosa era ponerla en una relación con alguien como Chris Traeger. El plan original era que Chris terminara con Ann y luego se fuera del programa, causando cambios drásticos y, presumiblemente, graciosos en su comportamiento. Pero eso fue antes de que alguien se diera cuenta de que Lowe y Jones iban a tener una química increíble, o que él iba a dar la actuación cómica más ridículamente divertida de toda su carrera. Y Perkins. Hola, Chris. Tengo que ir a una reunión con Ron. Gran idea. Correré a mi próxima reunión. Los críticos y los fans amaron al personaje de inmediato, y Lowe fue rápidamente agregado como miembro permanente del elenco. En la tercera temporada, los escritores seguirían usando a Chris para desconcertar a Ann, sacando su lado más divertido, tal como Ben lo hacía con Leslie. Algunos espectadores y comentaristas incluso llegarían a considerar su relación como uno de los aspectos más interesantes del programa. El optimismo y entusiasmo inquebrantables de Chris también se convirtieron en una fuerza impulsora para los demás personajes, motivándolos a buscar cambios en sus vidas. Su papel como administrador de la ciudad también le permitió impulsar eventos como antagonista ocasional, como cuando disciplinó a Leslie y Ben por violar su política de no salir con compañeros de trabajo en la oficina. Después de una participación aclamada por la crítica, Chris dejaría la serie en la sexta temporada, mudándose para tener un bebé con Ann en Michigan. En cuanto a Ben, su ascenso en la política junto a Leslie se convirtió en uno de los hilos principales de la serie, y en el camino, él, entre otras cosas, se mudaría con Andy y April Ludgate, interpretada por Aubrey Plaza, forjando una amistad con Andy que duraría el resto del programa mientras desarrollaba una relación de hermano mayor y hermana menor con April. Ahora, muchas comedias han introducido personajes nuevos y divertidos a lo largo de su emisión, pero el punto es que Ben y Chris no eran solo personajes divertidos. Gracias a un elenco increíble y un guión brillante, Ben y Chris cambiaron de inmediato la energía de cada personaje con el que interactuaban a lo largo de la serie y los hicieron mejores y más divertidos. Su evolución hasta convertirse en miembros centrales del elenco hizo que el programa fuera más rico en todos los aspectos y resultó ser la clave para liberar todo su potencial, elevándolo a la comedia querida que todos recordamos hoy en día. Y todo sucedió porque los creadores de Parks and Recreation vieron que había un problema y pudieron remediarlo de manera rápida e inteligente. En una era dominada por servicios de streaming que cancelan programas justo cuando están comenzando, es un recordatorio contundente de que hubo una época en la que a las series se les permitía aprender de sus errores y convertirse en esos programas que nos ayudan a evitar caer en un pozo sin fondo de desesperación. Pero antes de que avancemos más en este video, Quiero tomarme un minuto para hablarte de este increíble juego, Transformers Eternal War. Si eres fan de los Transformers o si simplemente te gustan los juegos de estrategia, entonces necesitas pre-registrarte para Transformers Eternal War. Esta experiencia móvil te permite formar tu propio escuadrón de 5 Transformers mientras atraviesan una nueva historia estelar escrita por el legendario autor Simon Furman. Descubre una facción apocalíptica de bots llamada Chaos Legion, que fue invocada por el ser más malvado que puedas imaginar, Unicron. Autobots y Decepticons tendrán que unirse para detener el terrible ascenso de Chaos Legion, y ahí es donde entras tú. Liderarás el esfuerzo de guerra mientras construyes instalaciones de apoyo alrededor del arca, coleccionas personajes y los mejoras reuniendo recursos. Pero asegúrate de reunir al equipo correcto. La sinergia de las habilidades de tu escuadrón podría significar la diferencia entre perder la batalla o ganar la guerra. Transformers Eternal War es divertidísimo jugarlo en docenas de modos de juego ingeniosos.
Cada vez que llegues a una batalla contra un jefe, te sorprenderán con mecánicas únicas, y los atacarás con todo lo que tienes usando armas y habilidades icónicas que todo fan reconocerá. Y visualmente, bueno, el juego habla por sí solo. Transformers Eternal War presume de hermosos gráficos en 3D que realmente tienes que ver por ti mismo en tu propia pantalla. Así que asegúrate de hacer clic en el enlace en la descripción para preregistrarte en Transformers Eternal War y luego haz clic en el botón activar. De esa manera recibirás increíbles recompensas de bonificación, incluyendo a Jazz y Bumblebee como personajes jugables, así como un marco de avatar exclusivo y una placa de nombre. Nos vemos en el campo de batalla hasta que todos seamos uno. Quiero decir, no creo que a nadie en el gobierno realmente le importe. Cariño, ¿te importa hacer eso en otro lado? Estoy tratando de ver la tele. Así fue como Andy Dwyer empezó en Parks and Rec. ¡Wujuju! Uy. No puedo creer que estemos en Hogwarts. No, ese es el Palacio de Buckingham. Así es como Andy Dwyer terminó en Parks and Rec. Son casi dos personas completamente diferentes. ¿Cómo fue que Parks and Rec tomó a uno de los personajes menos agradables del programa y lo convirtió en el trampolín que volvería a Chris Pratt un nombre conocido por todos? Bueno, es una pregunta algo matizada de responder. En el momento en que Parks and Rec estaba en producción, los papeles más importantes de Chris Pratt eran personajes secundarios en cosas como Wanted y una línea de 10 palabras en Jennifer's Body. Era relativamente desconocido en ese entonces, y su papel como Andy Dwyer en Parks and Rec nunca estuvo pensado para ir más allá de la primera temporada del programa. Se le acredita como estrella invitada durante toda la temporada, y la opinión del público sobre Andy Dwyer durante la primera temporada podría resumirse en que era sumamente antipático. Entonces, ¿cómo es que este perdedor egoísta y flojo terminó convirtiéndose en un protagonista romántico por el que el público realmente estaba apoyando? ¿Y por qué funcionaba en primer lugar? Andy Dwyer fue inicialmente pensado para ser, bueno, casi un antagonista del personaje de Rashida Jones, Ann Perkins, en la primera temporada de Parks and Rec. La función de Andy Dwyer como personaje realmente no era más que darle al público a alguien a quien odiar, mientras servía de contrapunto a la relación incipiente de Ann con Mark durante toda la temporada. El punto aquí es que Andy Dwyer comienza su camino siendo básicamente solo un parásito, aprovechándose de la buena naturaleza de Ann. Así que, cuando Ann empieza a coquetear juguetonamente con Mark, realmente quieres que ella deje a Andy. Andy es, en esencia, un imbécil. Definitivamente no fue creado para ser querido. Y esto funciona bien para avanzar y desarrollar el personaje de Ann durante esa temporada, justo hasta el punto en que Ann finalmente termina con Andy al final de la temporada, y vemos una conclusión de este tipo de arco de desarrollo inicial. Ella encuentra la fuerza dentro de sí misma para dejar a un perdedor emocionalmente manipulador y algo abusivo, y termina desarrollando una conexión romántica con alguien mucho más adecuado para sus necesidades. Este momento, este conjunto de acciones, es lo que toda la temporada estuvo construyendo, y este momento no es revolucionario. Ciertamente no es el mejor desarrollo de personaje que se haya mostrado en pantalla, pero sigue siendo un buen momento para Ann. Y la ruptura de Ann con Andy pudo haber, y probablemente debió haber, terminado la participación de Andy en la historia general de Parks and Rec. Habría sido mucho más fácil simplemente sacar al personaje en ese momento y seguir adelante con la historia. Quizá traerlo de vuelta como invitado un par de veces más a lo largo de las temporadas. Pero eso no fue lo que pasó. Es bien sabido que los escritores y productores de Parks and Rec amaban tanto al personaje de Andy Dwyer que decidieron convertirlo en un personaje regular de la serie en adelante. Pero desde la perspectiva del personaje y desde el punto de vista del guión, eso no fue un proceso fácil. Curiosamente, algo muy similar le pasó a The Office con Andy Bernard. Simplemente una extraña coincidencia, pero un conjunto similar de obstáculos que superar. Andy Dwyer, hasta este punto, había sido escrito sin casi ninguna cualidad rescatable. Un holgazán, sin rumbo, con una tendencia a manipular emocionalmente a su pareja romántica hasta un grado casi problemático. Así que, sin un recurso, Andy Dwyer realmente tenía pocas razones para aparecer en pantalla. Los guionistas realmente habían intentado el equivalente, en términos de guión, a usar la fuerza bruta para lograr que este personaje funcionara. De hecho, casi lo hicieron aún más desagradable al presentarlo efectivamente como un acosador inquietante que vive en una tienda de campaña dentro de un enorme agujero en el suelo afuera de la casa de Anne, donde puede meterse en su vida cuando quiera. Cada día, sutilmente voy desgastando su relación, debilitándola poco a poco. Esto básicamente amplifica todo lo que hacía de Andy Dwyer un villano desde el principio y lo lleva al extremo, creando lo que algunos llaman un personaje de castigo en la escritura de guiones. Un personaje, en el papel y eventualmente en pantalla, diseñada simplemente para castigar y actuar como una retribución kármica. Normalmente, este tipo de personajes se usan para echarle sal a la herida. Puede que no sean el obstáculo inicial, pero están ahí para patear a alguien cuando ya está en el suelo, para que el regreso que eventualmente ocurre sea mucho más dramático y mucho más emocionante. ¡Wow! Regla de los 5 segundos. No. Sin embargo, en este caso, tener a Andy viviendo en su patio trasero
vigilando cada uno de sus movimientos, saca al personaje de Andy del ámbito de idiota gracioso y lo lleva al terreno de lo casi psicótico. Andy Dwyer no estaba funcionando ni en papel ni en pantalla después de su ruptura con Ann. Era la versión rara de Parks and Rec de Oscar el Gruñón, hasta que Leslie Knope le echó un montón de tierra en la cabeza y lo mandó al hospital en la segunda temporada. Sin embargo, es en este momento cuando el personaje de Andy Dwyer empieza a mejorar. La decisión de rellenar el hoyo fue una forma bastante matizada de resolver un problema aún más complejo. Fue un mensaje tanto figurativo como literal. Eliminó el control de Andy sobre el personaje de Ann al sacarlo de su vida. Fue el golpe final para el personaje de Andy y marcó un cambio en el modus operandi del programa de ahí en adelante. Y todo fue visual, todo estaba representado claramente. Desde un punto de vista literal, la decisión de que el Departamento de Parques y Recreación fuera responsable de herir a Andy en el proceso ayuda a que la audiencia sienta simpatía por su personaje. La simpatía aumenta aún más con la introducción de estos abogados monstruosos que siguen jalando a Leslie y Andy en diferentes direcciones. Lo llevan aún más lejos en este episodio cuando Andy rechaza un acuerdo de $100,000, lo que añade un poco de desinterés y altruismo a la receta de este personaje. De hecho, al final del episodio, realmente nos importa lo que le sucede a Andy. Siempre odiaste este hoyo. Si Andy fue creado como una especie de variable de castigo en los guiones, parece que solo hizo falta invertir esos papeles, muy parecido a Andy Bernard y su momento de manejo de la ira en The Office. Puede que notes que algunas realidades del guionismo parecen repetirse en situaciones similares. Con la audiencia ya más receptiva y con cierta simpatía por Andy, los guionistas pudieron efectivamente hacer una transición lenta para que tuviera un papel más permanente en la serie, haciendo que Leslie le ofreciera un trabajo lustrando zapatos en el ayuntamiento de Pawnee. Es durante su tiempo ahí cuando Andy comienza a desarrollar su relación romántica con April y a consolidar su presencia. Los problemas con Andy no terminaron ahí. Todavía había mucho por reconciliar respecto a los comportamientos pasados de su personaje, pero los guionistas hicieron un trabajo realmente fantástico al darle su merecido a su personaje mientras creaban espacio para que creciera y se redimiera. Todavía tiene algunos sentimientos no resueltos por Ann que se interponen en el desarrollo de su relación con April y los dos quedan por un tiempo en ese estira y afloja de si estarán juntos o no por un tiempo. Pero hacen tan buen trabajo con estas cosas mencionadas anteriormente que para el final de la segunda temporada, Andy, quien era un personaje diseñado para apoyar al protagonista romántico que Mark estaba destinado a ser, se convierte en un protagonista romántico mucho más simpático de lo que Mark podría haber sido jamás. Como mencionamos en un video anterior, que Andy Dwyer se convirtiera en un protagonista romántico tan impactante fue uno de los factores que llevaron a que Mark fuera eliminado efectivamente del programa, lo cual es una gran dosis de ironía en la escritura de guiones. Andy tarda el resto de la segunda temporada en llegar a ese punto, y realmente habla de la calidad de la escritura en ese programa, incluso en sus inicios, que hayan podido darle la vuelta a esto tan rápido. Andy fue un feliz accidente, un accidente que, además, fue absolutamente fundamental para que Chris Pratt se convirtiera en uno de los nombres más grandes de Hollywood. A veces se crean personajes y los escritores no pueden evitar enamorarse de ellos. Y cuando un escritor se enamora del personaje, empieza a escribirlo desde el cariño. Y cuando la escritura nace de ahí, la audiencia lo reconoce. El resultado comúnmente es que el personaje termina quedándose y mejorando el programa. Esto es algo que hemos visto con personajes como Fonzie de Días Felices o Steve Urkel, quien básicamente se adueñó de cosas de casa al punto de casi convertir una comedia familiar de clase trabajadora en una comedia de ciencia ficción. En el caso de Parks and Rec, que básicamente iba por el mismo camino que The Office, los escritores dieron la oportunidad de desviarse de una fórmula ya probada y arriesgarse con un personaje que necesitaba mucho trabajo. O al menos eso parece en la superficie, pero en realidad fue el mismo proceso que vimos en ese programa. Y no quiero generalizar el punto aquí, y tampoco quiero terminar este video dándote algún consejo tipo tablero de Pinterest sobre que los escritores necesitan adaptarse, porque en realidad no creo que eso sea lo importante aquí. Lo que creo que en realidad es más interesante es la tendencia de Hollywood a enamorarse del villano. Y no me refiero al público, me refiero a los propios escritores. No quiero ponerme a psicoanalizar por qué, pero lo que sí quiero señalar es que escribir un villano no siempre significa que estés escribiendo un villano. Significa que estás escribiendo un personaje con defectos que se manifiestan de una manera un poco diferente a como quizá deberían. Pero eso no significa que les des menos atención que a los personajes que quieres que superen a ese villano. Mark, Brandon Danowitz. Mark Marquis originalmente se suponía que sería, bueno, básicamente el Jim Halpert de Pawnee, Indiana. ¿Cuál es su nombre, señor? Soy Bill Butliger. ¿En serio? ¿Ese es su nombre real? Durante sus 30 episodios en Parks and Rec, su personaje fue presentado como una especie de mujeriego herido y reformado, que era el contrapunto del personaje de Leslie Knope.
Estuvo involucrado románticamente tanto con ella como con el personaje de Ann Perkins. A medida que avanzaba la serie, su personaje parecía tener cada vez menos cosas que hacer. Después de su caída en el hoyo, parecía surgir como un personaje completamente diferente y ya no parecía encajar en el mundo de Parks and Rec. A lo largo de la segunda temporada, el personaje de Mark se redujo a unas 2 o 3 líneas por episodio. $1000. Y estaba claro que el personaje estaba siendo eliminado. Bueno, decir que fue eliminado es quedarse corto. Mark es borrado. Su última aparición al final de la segunda temporada es la última vez que se menciona a su personaje. Es como si hubiera entrado al programa de protección de testigos o algo así. Incluso, en la escena del episodio de la quinta temporada titulado Sorpresa de Halloween, donde Ann está mostrando sus cajas de recuerdos de sus novios, el nombre de Mark no aparece por ningún lado. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué despidieron a Mark de Parks and Rec? Esta es la historia de cómo y por qué el personaje de Mark fue preparado para fracasar desde el principio. Para entender realmente la situación, necesitamos mirar hacia atrás al programa que inspiró Parks and Rec en primer lugar, The Office. Para cuando se emitió la primera temporada de Parks and Rec, The Office estaba llegando al final de su quinta temporada y estaba obteniendo alrededor de 7 a 8 millones de espectadores por episodio. Los creadores de Parks and Rec, Greg Daniels y Michael Schur, usaron The Office como una hoja de ruta para el éxito y aplicaron directamente en su nueva serie las mismas técnicas que usaron para crear, The Office. Ahora, si recuerdas la primera temporada de The Office, el programa se construyó alrededor de la tensión y la leve animosidad entre los personajes. Esa era su esencia. Bueno, la primera temporada de Parks and Rec no es muy diferente a eso. Hay una tensión preexistente y casi una energía negativa entre los personajes del programa, y es en este ambiente donde el personaje de Mark realmente prospera. Mark es la voz de la razón en las oficinas, de otro modo, caóticas, de la ciudad de Pawnee, Indiana, y sirve efectivamente como un contrapeso para algunos de los personajes principales del programa. Tiene conexiones sexuales previas con Leslie Knope e interés romántico en Ann Perkins, lo que funciona casi como un triángulo amoroso, generando tensión entre los personajes a lo largo de los episodios, que normalmente existiría con tal vez un solo enfoque en estos intereses románticos. Su personaje también es capaz de lograr que algunos de los personajes más firmes, como Ron Swanson, sean un poco más flexibles en sus maneras. Mark también facilita el desarrollo de muchos de los puntos clave de la trama que impulsan toda la primera temporada. Sin embargo, la necesidad de su personaje se va desvaneciendo poco a poco a medida que avanza la serie. Se forman relaciones más sólidas dentro del elenco secundario, y los personajes encuentran nuevas e interesantes formas de trabajar juntos de un episodio a otro sin la ayuda de Mark. Nosotros, como audiencia, comenzamos a sentir antipatía por Mark debido a algunas de las maneras en que él resuelve lo que llamaríamos problemas. Él existe en una especie de zona gris entre ser un protagonista romántico y un tipo medio patán, casi un antihéroe. Esta es un área donde el personaje de Jim Halpert tiene éxito y Mark fracasa. Jim nunca es visto acostándose con varias personas ni coqueteando borracho con mujeres. Como espectadores, confiamos en Jim durante las primeras temporadas. Mark, por otro lado, tiene defectos muy profundos, casi problemáticos. Simplemente no estamos apoyando a ese tipo y es difícil construir un protagonista romántico alrededor de un personaje así. Nunca hace nada lo suficientemente bueno como para que lo apoyemos y nunca hace nada tan terrible como para justificar un arco de redención. Para cuando llega la segunda temporada, no hay mucho que Mark pueda hacer. De hecho, lo han encasillado en un papel tan mediocre que su existencia es simplemente innecesaria en ciertos aspectos. Él es simplemente una especie de hombre común y corriente en un grupo de personajes extremadamente distintivos y peculiares. De hecho, Paul Schneider ha declarado públicamente su confusión sobre el personaje durante este tiempo, diciendo que incluso él mismo estaba confundido por la falta de cosas que su personaje podía hacer, lo que hacía difícil para él destacar. Sin mencionar que el enfoque romántico del programa se estaba alejando lentamente de Mark y Ann y gravitando hacia la relación naciente entre Andy y April, lo que nos lleva al segundo catalizador en la caída de este personaje, Andy Dwyer. Cuando conocemos por primera vez a Andy, es posiblemente el personaje más despreciable del programa. Es un hombre infantil, perezoso e irresponsable que hace que Mark parezca una gran opción en comparación. Y, de hecho, inicialmente estaba pensado para ser un personaje de una sola aparición después de su ruptura con Ann, es decir, una sola trama y fuera, pero a los guionistas y al equipo les gustó tanto tener a Chris Pratt en el set y el personaje fue tan popular entre la audiencia en casa que terminaron encontrando una manera de mantenerlo en el programa. Eventualmente, Andy y April comienzan su romance. Se retrata de una manera tan honesta que no puedes evitar enamorarte de estos personajes y de esa trama, y las cosas en el programa cambian. La química apenas perceptible sigue creciendo entre Chris Pratt y Aubrey Plaza, y eso prácticamente opaca la relación entre Ann y Mark. Así que ahora tenemos a este personaje, Mark, que ya no aporta nada románticamente tampoco. Realmente no está dejando huella con sus relaciones y tampoco está aportando a la narrativa ni a la trama de ninguna manera en este punto. Aparentemente esta noche soy el que sobra en el departamento de parques. Las incorporaciones en la segunda temporada, tanto del personaje de Adam Scott, Ben Wyatt, como del personaje de Rob Lowe, prácticamente anuncian la sentencia de muerte para Mark, ya que son personajes mucho más fuertes, con motivos mucho más claros y una escritura mucho más concisa. Además, terminan siendo mucho mejores protagonistas románticos también. Chris y Ann tienen una conexión mucho más saludable e interesante que Ann y Mark, y esto se debe en gran parte al optimismo tan necesario que Chris le aporta al programa. Dieta, ejercicio, suplementos, pensamiento positivo. Los científicos creen que el primer ser humano que vivirá 150 años ya ha nacido. Yo creo que soy ese ser humano. Pero además,
Ben Wyatt y Leslie Knope hacen una gran pareja, y su relación termina siendo la pieza clave de toda la serie a partir de este punto. Incluso la relación de Ron Swanson con Tammy es más interesante que cualquier relación en la que Mark podría haber estado involucrado debido a la forma en que fue escrito. Al final de la segunda temporada, él se había convertido básicamente en el blockbuster video de los personajes de Parks and Rec. Hubo un tiempo en que lo queríamos, pero opciones más interesantes lo habían vuelto prácticamente obsoleto. Lo curioso es que, detrás de cámaras, las cosas parecían ser amistosas. Schneider entendía que su personaje realmente no tenía a dónde ir, y Schurman declaró que su personaje probablemente regresaría al programa de vez en cuando. Y bueno, eso también estuvo equivocado. Después de la despedida poco memorable de Mark al final de la segunda temporada, el personaje fue anulado hasta el punto de casi no existir. De hecho, lo único que prueba que alguna vez estuvo en el programa es una pintura tonta que hizo. Está en la oficina de Ron Swanson hasta la sexta temporada, y después de eso, Mark desaparece por completo. La desaparición de Mark del programa casi se siente tanto intencional como personal, a pesar de que públicamente se diga lo contrario. En 2010, Mike Schur declaró en una entrevista con el LA Times que la meta era traer de vuelta a Mark al programa tan pronto como su agenda lo permitiera y tan pronto como las historias que estaban escribiendo lo requirieran. Pero ese día nunca llegó. En una entrevista con Screen Crush, Paul Schneider reveló que no solo no tenía ningún interés en regresar, sino que nunca lo contactaron para regresar. Supongo que algunas cosas simplemente nunca cuadran. El despido de Mark es una lección sobre el desarrollo de personajes, pero también sobre cómo los cambios en el elenco y la narrativa, que aparentemente no tienen relación con los personajes, pueden tener un efecto enorme en cómo crecen. Y además, cómo al final pueden llevar a que los personajes simplemente estén ahí, ocupando espacio y haciéndole perder el tiempo al espectador. No basta con crear personajes que sean protagonistas románticos unidimensionales. Necesitamos desafiar activamente a los personajes y, en el proceso, recordarle al público que sus sentimientos hacia ellos también deben ser cuestionados. Eso es lo que mantiene a un personaje interesante. Y en el caso de Mark, simplemente no fue lo suficientemente desafiante. Su salida del programa fue absolutamente necesaria, ya que estaba añadiendo mucho peso muerto a las tramas que terminaron creciendo y floreciendo en su ausencia. Y aunque algunos fans estaban tristes de verlo irse, fue la decisión correcta para Parks and Rec. Y a veces es la decisión correcta para tu arte o tu proceso creativo en general. A veces, si algo no está funcionando, lo mejor es dejar que tu propio Mark simplemente salga por la puerta. ¡Dios mío! Dios mío, Mark, ¿estás bien? Bueno chicos, eso es todo por el episodio de hoy de Nerdologies. Si les gustó el video, como siempre, presionen el botón de me gusta aquí abajo y suscríbanse. Y ahora mismo, en su pantalla, deberían aparecer 2 episodios más de Nerdologies. Así que sí, hagan clic en cualquiera de ellos, quédense aquí y espero verlos en el próximo video.